Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos porque tú nos enseñes, Padre, que uno solo sea un instrumento, Padre, un portavoz, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Permítenos, Señor, que en cada escritura, cada comentario, cada palabra, Señor, que salga de nosotros, Señor, pueda ser para edificarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta hora y te pedimos, Señor, porque si alguien más se ha de conectar, que permita, Señor, que puedan llegar juntamente con nosotros, Padre, para poder leer este mensaje, Señor, el cual tú tienes destinado para nosotros el día de hoy, Señor. Toma tú el control de todo, Señor, y estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar. Ok, voy a compartir pantalla. Vamos a leer, hermanos, el día de hoy nos toca darle continuidad a lo que es Josué, jueces, perdón, jueces 1, del 16 al 21. Vamos, por favor, a sus Biblias y si no, te voy a compartir aquí. Veíamos hace 8 días cómo Caleb daba a su hija a aquellos que iban a pelear y que conquistaran. Decir, le había prometido que le iba a dar a su hija y hoy vamos a ver cada una de las conquistas que tuvieron los pueblos. Sin embargo, hubo algo curioso, algo que pues no hicieron al final del día y es algo que nos pasa mucho a nosotros, que a veces somos a medias, ¿sabes? A veces entregamos las cosas a medias y hacemos las cosas a la mitad y no somos realmente completos con el Señor. Pero bueno, vamos a leerlo completo. Vamos a leer primero, hermanos, los versículos del 1 al 16. Dice así: Judá y Simeón capturan. Ah, no, perdóname, es del 16 en adelante. Perdóname, es del 16 en adelante. Ah, aquí está. Es extensión de la conquista de Judá y de Benjamín. ¿Vale? Dice. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron a Hebrón, a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ok, vamos a leer primeramente esta parte, hermano. Me llama mucho la atención el primer versículo en la manera como mencionan el versículo 16 que leímos ahorita, donde dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. Y precisamente, hermano, esa parte de los hijos del Ceneo, nosotros para que podamos entender esta escritura, primero tenemos que saber realmente quién era el suegro de Moisés. En algunas versiones, en algunas partes lo vamos a conocer como Yetro, y en otras partes lo menciona como Reuel. Él era un madianita, era un sacerdote. Vamos a Éxodo 2:16 para que tú puedas ver a qué se refería esto. Éxodo 2:16 dice así, 2:16. Dice, y aparte, Reuel sí tenía hijos, pero menciona más a las hijas que tenía. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces aquí vemos, hermano, cómo este sacerdote de Madián, que es Reuel, eh, pues prácticamente nos está mencionando aquí en el capítulo 1 del versículo 16 algo interesante. Estos no son los hijos como tal de este Yetro o del suegro de Moisés.
sino es los eneos son una tribu que vienen de parte de, es como un clan, o el clan del suegro de Moisés, que se unieron en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de que ellos estuvieron en el desierto, los israelitas estuvieron en el desierto, estos ceneos se juntaron con el pueblo, por eso aquí viene al principio, dice, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, es decir, que hay una relación directa entre el suegro de Moisés y los hijos de los ceneos. Era un clan. Posiblemente, dicen los estudiosos, que este clan, pues eran como, como familiares. Hay una escritura, hermano, que me gustaría que lo viéramos en Jueces 4:11, la vamos a ver más adelante cuando nos toque el capítulo 4, pero para que tú puedas ver acerca de estos ceneos, Jueces 4:11, fíjate lo que dice. Aquí sí menciona uno de los ceneos. Dice, y Eber ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. Ya viste cómo tiene una, pues un linaje, una concordancia con el suegro de Moisés, estos ceneos. Dice, se habían apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Senaim, que está junto a Cedes. Entonces, qué importante es, hermano, que incluso, qué qué padre, porque yo creo que tú y yo somos o podemos entender estos eneos, porque tú y yo no siendo hebreos, no siendo judíos, somos parte del pueblo. Nosotros también hemos decidido, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo nos ha adoptado, nos ha injertado en ese olivo, eh, y ahora somos parte del pueblo. Ya no hay judío, ya no hay hebreo, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya somos un pueblo. El judío y nosotros ya somos un pueblo, por eso es que es tan importante que tú y yo sepamos, hermano, y conozcamos las fiestas las llaman las fiestas de los judíos, pero no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor. Por eso es que tú la tienes que conocer. Que por cierto, qué padre es, hermano, porque el 12 y el 13 de abril ya empieza en este año lo que es la celebración de la Pascua. A ver si después hay quien, ay, perdón, ya silenció el micrófono, no sé bueno, si no lo reactivan. Aquellos que quieran ver el calendario, hermano, de las fiestas, ya están. Recuerda que, ¿por qué es tan variante el calendario de los judíos? Porque ellos están esperando precisamente la primer luna llena. ¿Sí? Y en base a esta luna llena, o también hay otra luna que le llaman la silla, es cuando ellos empiezan a contar los días. Entonces, tanto puede caer el 15 de abril, puede caer en marzo, etcétera. Hay que estar pendientes. Ya el 12 y el 13 de abril ya es la fiesta del Pesaj. Ya la hemos visto en la iglesia en qué consiste y que nuestra Pascua hoy es Cristo. Pero es por eso lo que te decía, estos ceneos que venían de parte del clan del suegro de Moisés, fue gente que se juntó con los hebreos en el Éxodo, en ese peregrinar del desierto, ellos se juntaron y fueron un pueblo con ellos. Qué padre es esto, hermano, qué padre porque tú y yo podemos identificarnos con ellos. Y después menciona algo bien interesante también aquí, dice, subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Cuál era esa ciudad de las palmeras, hermano? Vamos a segunda de Crónicas 28:15. Segunda de Crónicas 28:15, vamos a ver cuál era esa ciudad, de dónde subieron estos hijos de los ceneos. Segunda de Crónicas 28:15. ¿Te das cuenta por qué es tan importante leer la escritura? Porque nos damos cuenta, hermano, que aún hasta hubo egipcios. Te puedo decir que en el peregrinaje que hubo en el desierto, aún egipcios, hermanos, se juntaron con el pueblo, que también fue un tropezadero, hermano, porque, híjole, también incitaron mucho a quejarse, pero al final del día se unieron. Fíjate, ¿dónde es esta ciudad de las palmeras? Dice, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Aquí lo que nos vamos a enfocar, que es Jericó, ciudad de las palmeras. Obviamente era una ciudad donde había palmeras y es por eso que se le conocía a
a esta ciudad de esta forma, ¿vale? Entonces, aquí en Jueces, lo que leímos ahorita, el versículo 16, podemos entenderlo un poquito mejor, en donde nos dice, y los hijos del Ceneo, el clan del suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Jericó con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, a esta ciudad, hermano de Jericó, ciudad de las palmeras, este clan se unió a ellos y precisamente ellos iban a conquistar ciertas tierras, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también algo bien interesante, hermano, tocante a lo que ya se había mencionado un poquito atrás. Bueno, vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 20. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Recuerda que los hijos de Anac era raza de gigantes. Y esta raza de gigantes, hermano, eran los que lo estaban asolando. Y como herencia, pues tuvo ese monte y es algo que tú y yo, Dios nos da. Porque si algo Dios está esperando, hermano, es que nosotros seamos varones esforzados y valientes. No va a ser tan sencillo, hermano, porque a veces pensamos que el ser cristiano, pues, va a ser todo color de rosa y la realidad, hermano, es que todo requiere de un esfuerzo. Todo, absolutamente todo lo que el Señor nos da requiere de un esfuerzo y de una valentía para pelear y luchar por ello, ¿sí? De una disposición. El día de hoy que usted esté conectado, hermano, hubo una disposición. Pudo estar viendo la novela del 2, pudo estar haciendo otras cosas, pero que usted se esté dando la oportunidad de conocer un poco del Señor, porque nunca terminamos de conocerlo, es una porción que el Señor nos da para el día de hoy. Es tan interesante, hermano. Y aquí hoy estamos viendo cómo los ceneos, hermanos, siendo un clan de los madianitas, de esa suegro de Moisés, fueron unidos con ellos. Y usted puede identificarse con ellos. Pero dice que Hebrón se le dio a Caleb y precisamente, hermano, pues bueno, aquí en el mapita de acá abajo, déjame muevo la parte, bajaron, ¿vale? De lo que era en la parte de por acá arriba, hermano, que estaba, Jericó, acá está, Jericó, pues bajaron hacia el lugar de Hebrón, que está más o menos por este lado, no alcanzo a ver bien, y bueno, está por acá, hermano, Hebrón, aquí está, mira, te lo estoy, teniendo, hace 8 días vimos a Otoniel, ¿se acuerdan? Que, gracias a Dios, nuestra hermana Liz nos hizo el favor de leerlo, y que Otoniel se quedó con la hija de Caleb, ¿verdad? Porque luchó y derrotó y se le entregó esto. Y a él se le entregaron las tierras de arriba y de abajo, ¿verdad? Eso ya lo vimos hace 8 días. Entonces, qué importante es lo que dice el versículo 20 acerca de que esa promesa que se le había dado a Caleb, la recibió. La recibió, fue de bendición para su familia y que ahí expulsó a los hijos de Anac, que les hizo ver como unas langostas, se le conoce como el espíritu langostino, entre los cristianos y muchas veces tú y yo así nos hemos sentido en el mundo. El mundo pensamos que pues, bien son más poderosos, tienen más conocimientos, tienen más cosas, pero algo que el mundo no tiene, hermano, y que usted y yo, gracias a Dios, lo podemos tener, es precisamente al Espíritu Santo, es precisamente la gracia, el hecho de que a ti en el trabajo eh, vean algo distinto en ti, es que usted tiene algo distinto, es que usted no es como los demás, es la gracia del Espíritu Santo que está sobre ti, hermano, esa gracia de Dios derramada en ti, y fue algo que tenía este Caleb, y precisamente lo que el Señor nos menciona, vamos al libro de Jueces 6:12, por favor, si me acompañas a Jueces 6:12, déjame ver. Jueces 6:12 dice algo importante. Aquí está hablando acerca de Gedeón, que vamos a leer más adelante también, acerca de Gedeón, pero fíjate las características que le dio. Y son características que tenía Caleb, ¿vale? Fíjate. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Son características que Dios está buscando en las personas. Gente que sea adoradora en espíritu y en verdad. Dios está buscando en la iglesia personas que estén dispuestas a ponerse en la brecha. Gente que esté dispuesta a decir, Señor, tú estás con nosotros, aunque los hijos de Anac,
aunque este problema se vea muy grande, Padre, tú vas conmigo. Y eso es lo que tenía Gedeón, que era un varón esforzado y era un varón valiente. Y que gracias a que tengamos esas dos cualidades, hermano, es como el Señor nos va a ir dando la victoria en las manos. Esta promesa se le había dado ya tiempo atrás de ese monte, en Josué 14, del 7 al 15 si me acompañas. Josué 14 para recordar un poquito, hermano, esa promesa que Dios le dio, que costó tiempo, sí, no fue de la noche a la mañana, no fue rápido, pero tuvo que esforzarse. Este Caleb tuvo que esforzarse, pelear y se le dio. Fíjate lo que dice del 7 al 15 hablando de Caleb, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dice el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, ay, fíjate, aquí ya le está reclamando, aquí ya le está pidiendo, porque ya se la había ganado, porque había sido un varón esforzado y valiente, que pasaron 45 años en que esta promesa llegara, pero el Señor se la dio. ¿Cuánto tiempo va a pasar, hermano, tú y yo con esa promesa? No lo sé. Lo que sí te puedo decir, hermano, es que seas un varón esforzado y seas un varón valiente. Dice el versículo 12, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Fíjate, hermano, qué importante es lo que menciona aquí. Dice, había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Eso hizo. No era tanta la fuerza física que él tuviera, el Señor le renovaba las fuerzas. El Señor dice que es el que nos va a aumentar las fuerzas como las del búfalo. Pero lo que aquí el Señor vio en este hombre y en Josué fue que estaban cumpliendo con las cosas que Dios había mandado. Y que aún después de 45 años, hermano, él reclama esas promesas. Él las pide. Pero ¿cuál fue su aval, hermano? Su aval fue el que estuvo cumplidamente siguiendo a Dios. Y a veces tú y yo en medio de ese proceso, hermano, claudicamos y decimos, no, esto no era para mí. Creo que no, ya se tardó el Señor mucho. Y no, hermano, el Señor da las cosas, cuando Él las promete, las va a dar, pero en su tiempo correcto. Él sabe por qué aún no nos las da, solo hay que esperar. Sé que es complicado, es la espera, sí, es complicado y causa mucha impaciencia, hermano, porque qué más quisiéramos que todo fuera rápido, pero Dios manda dos cosas, que seas un varón esforzado y que seas un varón valiente. Son las cualidades que tuvo Caleb, son las cualidades que tuvo Gedeón, y que es por ello que se le dio ese monte. Entonces vemos aquí, hermano, cómo pueblos aledaños se le unían, ¿sí? Se le unían, los eneos se le unieron, ese clan que venía por parte del suegro de Moisés, ¿sí? Y vemos también acá cómo la promesa se cumplió. Se le cumplió a lo que es la generación de Caleb, a toda la familia de Caleb.
¿sale? Pero ¿qué crees, hermano? Que después de esto, bueno, antes de eso, vamos a leer todas las escrituras antes de seguir, ¿verdad? Hubo una situación. En Hebreos 2 del 1 al 8, quiero que me acompañes a Hebreos 2 del 1 al 8. Hebreos 2 del 1 al 8 dice así, ¿qué es lo que vamos a leer ahorita más adelante? Acerca de estas cosas que debieron de hacer o debieron de haber hecho y no hicieron. Porque a veces hacemos las cosas a la mitad. Medio cumplimos, medio no cumplimos, medio oro, medio leo, medio ayuno, medio sirvo a Dios, medio hago esto, medio otro. Y eso le pasó a esta gente, que no sabemos obedecer instrucción del Señor. Que cuando el Señor te da una instrucción es para que la cumplas completamente, no para que haya división. Fíjate, vamos a leer, hermano, del 1 al 8, ¿vale? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, aquí Dios nos está pidiendo que tengamos más atención, que seamos más exactos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ojo aquí, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerde, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Qué interesante, hermano, es esto, porque dice el Señor, necesito que atiendas con más cuidado, necesito que pongas más atención, necesito que prestes atención porque puedes deslizarte, puedes perderte, y cuando menos te das cuenta, deslizaste y caíste por causa de no haber atendido a la voz de Dios, por causa de no haber atendido a cuando el Espíritu Santo te empezaba a redarguir y te decía, no está bien, no es correcto. Vamos a leer unos versículos de corrido en donde tú vas a identificar y yo te voy a pedir que tú veas qué cosas tuvieron en común estas tribus, qué hubo en común en ellos, que fue un tropezadero para sus vidas, ¿vale? Vamos a terminar de leer ya jueces, pero tú analízalo, por favor. Te pido que analices y van a participar. Una persona va a activar su micrófono, ¿sí? Y me va a decir qué hubo en común, qué detectaron a partir del 22. Aquí, bueno, a ellos también hubo un error ahí, también ahí hubo un detalle, ¿verdad? Que quizá no fue tan trascendente como los otros, pero sí hubo un detalle. Pero a partir de Manasés hacia abajo, hubo algo en común. Y quiero que tú lo identifiques y usted me va a decir qué hubo en común en estas tribus, qué hicieron y qué fue lo que les causó, ¿vale? Fíjate, vamos a leerlo de corrido. Dice, Josué conquista Betel. También la casa de Josué subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia.
Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada. Pero ya cuando tú en la escritura, hermano, cuando tú ya en la escritura empiezas a ver un pero, ya hay un detalle, ya hay una queja. Cuando ves tú en Apocalipsis a cada una de las iglesias y alguna les menciona sus virtudes y alguna les menciona sus defectos, siempre se utiliza esta palabra de pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando hay ese pero, ya hay algo, ¿vale? Y quiero que pongamos atención a lo demás. Dice, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. ¿Sale? Es decir, el pero de ahí es que aquellos que le habían dicho dónde estaba la entrada de esta gente fueron salvados porque fue una promesa, sí, pero Dios jamás les mandó que hicieran eso. Número uno, Dios no les dijo que hicieran eso. Y número dos, al dejarlos ir, ellos se asentaron en un lugar y construyeron su propia tribu. No sabemos más adelante si ellos fueron tropezadero. Dice que fueron a la tierra de los Eteos. Habría que investigar, hermano, quiénes eran los Eteos y que más adelante vamos a ver qué pasó con ellos. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Aquí puede estar mucha atención. Extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. Ojo, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Como cuando usted hace algo mal y que alguno de sus compañeros también no hizo lo debido, o que usted lo regañan y que no han regañado a sus compañeros que dicen, a mí me regañaste, pero y tampoco a él le vas a decir algo, tampoco. Y fíjate, aquí hablando del pero de arriba, empieza con los demás, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín, aquí otra vez el tampoco, hermano. Aquí empezamos otra vez con otro. Tampoco. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser, extensión de la conquista de las demás tribus. Tampoco, otra vez, volvemos a escuchar esa frasecita, ¿verdad? Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Aglab, en Axib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bedanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres y en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Fíjate, hermano. Vamos a terminar. Versículos 27, 28, 30, 31 y 33 tenían algo en común. 27, tampoco. 29, tampoco. 30, tampoco. 31, tampoco. ¿Qué había en común, hermano? Te lo dejo a tu consideración. ¿Alguien que me quiera ayudar? Active su micrófono, por favor. Hola, Isra, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bueno, aquí la característica en común es que no pudieron lograr, como que no obedecieron las indicaciones, porque desde las conquistas anteriores, el Señor siempre le hacía hincapié a Moisés,
tanto a Josué como a Caleb, destrucción total. Y desde mucho antes lo veíamos en los libros anteriores, que el Señor les decía destrucción, no quiero ganado, no quiero niños, o sea, en general era destrucción general. No querían ni siquiera las riquezas de las anatemas porque eran sacrificados pues a sus ídolos. Entonces yo creo que aquí ellos no siguieron con esas implicaciones que era destrucción completa, total. Ese es mi comentario. Es correcto, eso también mismo pienso yo. Hola Isra, buenas noches, Adelante, amigo. hermana Saya, adelante, adelante. Yo quería comentar que pues el Señor me hacía sentir precisamente, como dice la hermana Estelita, que no sacaron todo, todos, o sea, todo el pecado, toda la maldad, sino que se quedaron con algo. Y como decías hace rato, fue incompleto. ¿Se dan cuenta cómo así es ahí? Así es. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo como hombres somos a medias muchas veces? Guardamos 5 mandamientos, pero estamos fallando con uno. Y si fallamos con uno, dice la escritura que ya fallamos con todos, no, no nos equivoquemos. Y a veces somos tan light, ya todo viene siendo hasta en la comida es light, el cristianismo es light, eh, tantas cosas que hacemos, pero que son incompletas. Cuando habla de tampoco, a mí me llama la atención cómo es que fue escrito esa palabra tocante a cada una de las tribus. Tampoco tú, cuando ibas a la escuela. A ver, veo que no hicieron la tarea, tampoco Israel la hizo, tampoco Juan, tampoco Alberto la hizo. Es decir, hay algo en común que hicieron, pero que está mal, que está mal. Y aquí vemos cómo estas tribus, una y otra, hubo un interés en algunas de ellas. Número uno, tributarios. Les pagaban un impuesto por estarse en las tierras, pero jamás Dios les dijo, y le sacarás provecho a la gente que esté ahí, y ellos te van a dar un dinero. Ellos cambiaron la instrucción por un beneficio propio. Y muchas veces nosotros también cambiamos los mandamientos, cambiamos lo que Dios nos ha dicho por un beneficio propio, ¿sabes? Por algo que nos conviene, pero cuando el Señor te ha dicho completamente, cuando habla acerca de la raíz de amargura, dice que cortemos o quitemos toda raíz de amargura. Algo tan pequeño, hermano, como una raíz, con el tiempo se hace grande y fuerte, fuerte como un árbol. Y para que tú puedas quitar ese árbol va a ser muy complicado porque ya está sólido. Pero fue a causa de que no quitaste esa raíz desde un principio. Por eso Dios les decía, exterminen con todos, porque si ustedes dejan un pequeño remanente, ese pequeño remanente va a ser tropezadero y que si Dios quiere al hermano que le toque la siguiente semana compartir lo que viene, nos vamos a dar cuenta cómo fue un tropezadero, un dolor a sus costados por haber hecho tributarios a las personas cuando Dios les dijo, cuando entres a la tierra que yo te doy por heredad, destruirás a todos, a todos. No voy a compartir yo mi gloria con nadie porque sé que el hombre es movido en su fe y a veces pensamos que somos muy fuertes en el cristianismo, pero cuando hay algo, hermano, que realmente nos interesa, podemos llegar hasta claudicar. Podemos dejar y darle la espalda a Dios y empezar a adorar otros dioses ajenos, otros ídolos, ¿sí? Por eso en Hebreos decía, cuida con diligencia, presta atención, no sea que te vayas a deslizar, no sea que esa pequeña raíz, esa pequeña entrada que le estás dando al diablo, venga a entrar contigo y esa raíz empiece a crecer con el tiempo y empiece a formarse y el día de mañana que quieras arrancar ese árbol, te va a costar trabajo. Sean completos, sean íntegros, sean varones esforzados y valientes, como Caleb, como Gedeón incluso en algunas cosas, que también tuvo detalles, sí, pero la característica que tenía es que eran valientes y esforzados. Y gracias a ellos se les dieron tierras. Y voy a terminar, hermano, con Mateo 7:24, si me acompañas.
Pues sí tuvieron algo en común y era malo. Desafortunadamente era malo. Mateo 7, versículo 24. Dice así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ahí está la razón. Tú puedes oír las palabras y no hacerlas, ser un oidor olvidadizo. Y lo que Dios quiere es un hacedor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, no claudicó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ojo aquí, yo ya escuché el mensaje en la iglesia, ya recibí instrucción por parte de Dios, pero me entró por un oído y me salió por el otro, porque el primer día que entré a trabajar, empecé a hacer lo contrario a lo que Dios me manda. ¿Qué es lo que pasa? Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así hay muchos cristianos hoy en día, caídos y con grande ruina, porque no edificaron sobre la roca, porque vinieron los vientos, soplaron y fueron derribados, porque escucharon la palabra, pero no la pusieron en práctica. Hoy las iglesias están llenas de eso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante tema, hermano. Primero vimos esos eneos que eran del clan del Yetro, del suegro de Moisés, que se unieron al pueblo hebreo y estuvieron con ellos. Después vemos cómo reciben la promesa aquellos que son varones valientes y esforzados, pero también nos dice el Señor, ahora que ya estás escuchando y que estás poniendo atención, cuida con más diligencia. Presta atención, ¿cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo hemos de descuidarla, hermano? No sea que nos estemos deslizando, quizá no hemos caído, quizá no hemos caído, hermano, pero quizás sí estamos patinando, estamos deslizándonos y estamos a punto de caer si no cortamos toda raíz mala que haya en nuestra vida. No hagas tributario a algo en tu vida cuando Dios te ha dicho, sácalo. Cuando Dios te dice, nada, nada, córtalo ahora, porque si no lo cortas va a ser un tropezadero. Y ellos dijeron, no, vamos a hacer los tributarios. Y el siguiente versículo, es el siguiente capítulo, que si Dios quiere le va a tocar a nuestro hermano Josué, vamos a ver cómo a causa de que ellos fueron tributarios, fue un dolor de cabeza, un dolor de ojos, un dolor de costados, y les fueron por lazo al pueblo hebreo. Yo no sé, hermano, cómo estamos caminando, pero si hoy escuchas la voz de Dios y hoy el Espíritu Santo te dijo, hay algo que tienes que poner más atención. No sea que te estás deslizando, te estás patinando y estás a punto de caer. Presta atención, porque si no prestas atención, dice, va a ser grande tu ruina, porque no construiste sobre la roca, estuviste construyendo sobre la arena. Pues bueno, hermano, si alguien quiere comentar algo, le invito a que abra su micrófono. Bueno, no sé si será. Hola, hola, adelante, hermano. Hay una escritura que habla referente a eso que dice que por no hacer lo que Dios les mandó de cuando los mandaba a conquistar, no me acuerdo en qué libro es, que dice que va a ser como una piedra en el zapato, ¿no? Algo así, no sé si es un proverbio Me imagino es algo que así referente. Me imagino que es lo que vamos a leer la siguiente semana, si Dios quiere, dice que será dolores a vuestros costados. No sé si es esa escritura que menciona. Puede ¿Hay ser esa, otra? pero Mejor hay otra, ahorita se la busco, hermano.
Sí, me parece que había escuchado también que iba a ser así como una piedra en el zapato, o dolor en los costados, o hay otra también, otra palabra. Y precisamente con lo que comentábamos ayer, pues el Señor, ya ven que les platiqué de la historia de este enviado de Dios y le dio una orden, y como no la cumplió por un engaño, pero él ya había recibido una orden. Si tú te dejas engañar por otra persona, o sea, si Dios te dice algo a ti, conforme a la escritura, y llega otra persona y te engaña, y va en contra de lo que te dijo Dios, pues, ¿qué más podemos hacer, no? A este enviado del Señor, como les comentaba ayer, y ahí está escrito en Segunda de Reyes, eh, cómo cuando se fue, pues un león se lo comió, o sea, lo mató, todo por una desobediencia. Aquí en este caso nosotros quizás diremos, no, pero pues aquí no tenemos leones, aquí esas historias son de antes, ya no nos pasan, no, ¿cómo no? Aquí lo que podemos ver nosotros es cuando no te rinde el dinero, cuando no te salen las cosas, cuando dices que tienes mala suerte, cuando la vida está torcida prácticamente, ¿no? Y eso es lo que me pasaba a mí antes de conocer al Señor. Entonces, pues gracias a Dios porque uno cuando empieza a ordenarse y a tratar de hacer la voluntad del Señor, uno empieza a ver la bendición y la maldición se empieza a apartar. Pero pues esto sabemos que es individual. Y aquí se les había dado una orden y prácticamente en todas las historias que vemos, Dios les decía su voluntad y el pueblo, el rey, y bueno, sabemos que el rey es el que manda, y si el rey estaba mal, pues entonces todo el pueblo iba a estar mal, ¿no? Hay otras escrituras donde dice que fueron y dice destruyan todo y se quedaban se encontraban algunas cosillas que les gustaban y las escondían. Y de repente vino maldición al pueblo y nadie sabía, pero Dios se los revelaba. Es que fulano se quedó con esto y tenían que confesarlo. O sea, a final de cuentas, no hay nada oculto que salga a la luz. Entonces, pues sí, deberíamos de considerarlo y tener cuidado. Y a final de cuentas, pues es individual, o sea, nadie puede experimentar en cabeza ajena y también nadie puede estar controlando a alguien. Ahora sí que todo es una enseñanza, es para todos, es un cuerpo, pero pues imaginemos que como un cuerpo normal, tú estás normal y de repente te empieza a doler la mano, se te duerme y ya no la puedes mover, pues, ¿qué haces? Por más que veas por qué se te durmió o por qué ya no está funcionando, pues así es en la iglesia, o sea, uno no puede estar eh, con todos, ¿no? Si apenas uno puede a veces con su vida y luego estar viendo lo de los demás, pues está canijo. Y todos, a final de cuentas, todos tenemos algo. Si nos pusiéramos a hacer, vamos a hacer una reunión de, de juzgar. No, pues imagínate, sería una buena batalla entre todos. Que dijeran, a ver, ¿tú qué traes? ¿Tú qué dices de él? ¿Y tú qué dices de él? No, se pondría bien suave. Pero no podemos llegar a eso. Mejor prudencia y cada quien soportados unos a otros y tratar de hacer lo que el Señor nos dice, ¿no? Y al final de cuentas, lo bueno es que pues habrá gente que sí trate de cumplir y va a ser ejemplo. Y va a haber gente que quizás no cumpla y pues va a ser tropezadero. Entonces, pues esto es individual. La salvación es individual y pues ahora sí que a ver cuántos vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Ese era mi comentario. Gloria a Dios, así es, y hay que ser siempre completos cuando el Señor no lo está pidiendo. La hermana Estelita y después nuestra hermana Fanny, ¿vale? Sí, y Ramira, referente a lo que tú nos hacías, el comentario, ciertamente una de las características que ellos hicieron, bueno, no fue deshacerse de las tribus, y aparte, bueno, ellos trataron de ver esa ganancia, ¿no? Yo siento que ahí los ganó como que un poquito la codicia, decir, bueno, voy a tener una entrada de dinero. Fíjate que en esta situación, precisamente hoy que estaba leyendo Proverbios, en Proverbios 13:14 dice, pues la sabiduría da más ganancia que la plata
y su paga es mejor que el oro. Ciertamente, al momento que yo estaba leyendo este versículo y ahorita confrontándolo con bueno, cotejándolo con la palabra, el Señor me hacía ver que Él habita en la sabiduría. Entonces yo decía, es que no le encuentro cómo, Israel, no sé si me puedes orientar, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro y el Señor me hace ver, aparte creo que hay un proverbio que dice, yo habito en la sabiduría. Y ellos, al no respetar la ordenanza que se les dio desde un inicio, ¿por qué? Porque ellos, pues se les hizo fácil, ¿no? Como ya no tenían realmente quien los llevara por ese redil de no estás haciendo lo incorrecto, quisieron apoyarse en su propia prudencia, sin tomar en cuenta la sabiduría que ya se les había dado, pues los estatutos. Ese es mi comentario, Israel. Sí, así es, dice una escritura, ¿con qué pagará el hombre su alma si ésta se pierde? ¿No? Me acuerdo que hace muchos años un hermano, hace muchos años, más de 15 años, dejó de congregarse porque tuvo que trabajar los domingos. Y algo que yo le comentaba en ese momento al pastor Gustavo es, sí, pastor, pero es que tiene que ir a trabajar, tiene que llevar sustento. Y precisamente me daba esa escritura en ese día donde me decía, ¿con qué pagará el hombre su alma si ésta se perdiera? Y es que mucha gente se hace amo del dinero y se pierde totalmente en ello, cuando no nos damos cuenta que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ahí está Salomón. Salomón se le dio la opción de escoger y él pidió sabiduría. Teniendo sabiduría, hermano, usted puede lograr muchas cosas. Usted puede tener mucho dinero, pero no ser feliz. Usted puede tener muchas propiedades, casas grandes y demás cosas, que Dios no está peleado con ello, pero mucha gente sí se pierde por estas cosas y no es feliz. Pero usted puede tener sabiduría, puede tener lo necesario y ser feliz. Ahí mismo también yo estaba leyendo lo que es Eclesiastés. Habla acerca de tener un puñado con aflicción y tener un puñado escaso, pero con paz. Y ahí te das cuenta, hermano, mucha gente se le va la vida trabajando, trabajando, trabajando y esforzándose, y a Dios no hay tiempo para Dios. Hoy hablaba precisamente con una maestra que está por pensionarse y ella me decía, a mí todavía me daban hasta marzo, pero a mí ya Dios me confirmó muchas cosas donde me dijo, a ver, Adriana, hasta aquí, ya es hora. Y el anhelo de ella, fíjate, es algo que me llena de gusto porque siempre que hablo con ella, es una maestra ya grande, es cristiana ella, me llena de gusto porque ella dice, a mí se me hace ya tarde por ya pensionarme, porque yo voy a empezar a comprar Biblias. Ella tiene la Biblia del Cántaro, me la llevó una vez, es una Biblia, hermano, gigante, antigua. La Biblia del Oso también me la enseñó. Las tiene, son libros tan antiguos, hermano, pero que yo le dije, Miss, esto es un tesoro, por favor, guárdelo muy bien. No permita que se maltrate y escudriñelo. Ella tiene libros, que ella es bilingüe, de versiones muchísimo, muy antiguas, traducción, fiel en inglés, del hebreo al inglés, y dice uno, caray, eso es lo que deberíamos de tener, ese deseo de seguir conociendo. Y ella dice, yo voy a empezar a comprar Biblias y lo que Dios me dé de vida lo voy a ocupar para conocer más a Dios, porque ya mi vida la he gastado enseñando en la escuela, y ya, Dios me dijo, ya es momento de que descanses y que me dediques tiempo. Eso es la sabiduría. Es eso, ella podría seguir trabajando hasta marzo. Tú no sabes qué pueda pasar con tanta presión y con la edad que tiene, un infarto, algo que le pase, y cuando aprendes a contar, dice, enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría, hermano. Eso es la sabiduría. La que tenía Jesús, dice, estar contentos con lo que tienen. El pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. No permitas que nos afanemos por mañana. Cada día trae su propio mal. Cada día, esfuérzate por el día de hoy, hermano. El día de mañana ya sabrá Dios si vivimos o no, pero vívelo con toda sabiduría, con toda prudencia. ¿De qué sirve ser como este rico que tenía todo, el joven rico, guardaba los mandamientos y todo, pero no tenía amor? No estaba viviendo con sabiduría, no tenía el principio de la sabiduría. Por eso es tan importante que la busquemos. Dice, busca la sabiduría como al oro,
como a la plata, búscalas, busca la inteligencia, busca por ellas. Y la inteligencia y la sabiduría está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, ustedes buscan, le escudriñan las escrituras pensando que en ellas está la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es la sabiduría. Hermana Fanny, Gracias, Isra. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y también hay un versículo que nos ha estado hablando de continuo y creo que lo ha hecho de esta manera porque es una confirmación. Dice que si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Entonces, yo pienso que Dios está viendo tal vez en nosotros algo, esa dureza de corazón, tal vez esas pequeñas zorras que estamos dejando entrar, así como dice Eclesiastés, que son las que hacen más daño, esos detallitos que dejamos pasar y que hacemos precisamente que nuestro cristianismo se vuelva algo ligero y no es que hagamos las cosas como Dios nos las pide, sino acomodamos la palabra a como nosotros queremos vivirla, así como hacían para conquistar a los pueblos que no destruían todo como Dios les había pedido, sino que los sometían a esclavitud, apartaban lo mejor según ellos para ofrecérselo a Dios cuando Dios no había pedido nada de esto. Entonces, volvamos al principio, volvamos a ese primer amor, a esas primeras obras y que sea Dios quien nos enseñe cómo hacer, cómo vivir la palabra como Él quiere que la vivamos y no como nosotros lo estemos acomodando, porque al final de todo vamos a dar cuentas y lo peor de todo va a ser que en el estar acomodando la palabra nos vamos a perder. Algo que leías ahorita era que, o sea, va aquel que haga esto, va a terminar mal, pero no es así como que solo te apartes y ya, sino que después de eso va a venir destrucción y va a venir vergüenza y va a venir realmente cosas feas y fuertes. Entonces el día de hoy Dios nos está hablando, pidámosle que nos dé ese corazón dócil, que busque contentamiento en lo que Él nos pide hacer. Ese era el comentario. amén, gloria a Dios. Dice, pon más diligencia en las cosas que se te han entregado, más diligencia. No sé a qué te deslices, más diligencia, hermano, con más detalle, con más cuidado. Fíjate cómo estás caminando, no sé que estemos deslizándonos por ahí, hermano. ¿Alguien más, hermano? Pues bueno, hermano. Isra, buenas No, Say, noches. adelante, adelante, Say. Hace rato leí en segunda de Samuel 21 sobre la venganza de los Gabaonitas. Y al principio dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Si seguimos leyendo la historia, los Gabaonitas le piden pues a los hombres de Saúl, ¿no? Y al final, pues David se los entrega. Y al final dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y me llama la atención cómo precisamente, pues, o sea, David al ver que algo no andaba bien, pues lo que hace es consultar a Dios, y Dios le muestra que era eso, que era este asunto de Saúl. Entonces él tiene esa diligencia pues para hacer lo que le estaba él mandando, ¿no? A solucionar ese asunto y a hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que realmente como también me llamaba la atención la palabra tampoco, que podría ser algo pequeño, o sea, es tan poco, pero que al final puede llegar a afectar tanto, ¿no? Entonces, sí, realmente yo creo que el Señor quiere que estemos atentos a todo y estarle preguntando a Él, Señor,
qué es lo que me falta o dónde estoy cayendo, porque a veces son cosas tan sencillas como un simple rencor o no sé, o sea, una falta de perdón. Entonces sí hay que tener pues mucha diligencia. Era lo que quería compartir. Sí, gloria a Dios acerca de esos pecados ocultos, ¿verdad? Esos pecados que a veces no alcanzamos a ver, pero que están ahí presentes, ¿no? Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Cuántas cosas el corazón no guarda? ¿Y cuántas veces esas cosas son perversas y que a lo mejor no las hemos dejado delante de Dios? Hay que declararlo. Hay que declararlo para realmente ser verdaderamente libres y poder recibir esas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero esfuérzate y sé valiente, lo que el Señor dice, varones esforzados y valientes es lo que necesito. Que reconozcan, que reconozcan su falta y que digan, sí, Señor, sí, sí es cierto, he endurecido mi corazón, no he puesto diligentemente atención a lo que tú me has dado y me he estado deslizando, Señor. Pero vengo a que me ayudes. En eso radica la bendición, hermano. Pues bueno, hermano, si no hay nadie más, si Dios quiere, la siguiente semana ya veremos con nuestro hermano Josué las consecuencias por causa de no haber expulsado completamente a ellos y haberlos hecho tributarios. ¿Cuántas cosas no hay que sacar de nuestra vida? Hay un hombre que le llama, si yo no recuerdo, creo es Boquim, algo así. Estaba leyendo hace rato. Y que es interesante el significado de esto. Pero bueno, ya el Señor le irá mostrando a mi hermano. Pero interesante, hermano. Pues creo que el Señor siempre nos da algo cada noche y hoy nos dice eso. Pongan más atención a lo que les he dado. No sea que se estén deslizando. O no sea que estén como el pueblo, que tampoco obedecieron a la instrucción y eso les fue un tropezadero. Pues vamos a orar, hermano. Si no hay nadie más que quiera comentar, vamos a orar y vamos a pedirle porque el Señor nos siga dando de su palabra. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Padre bendito, Señor, muchas gracias, Señor, porque tú nos haces reconsiderar, Señor, y nos haces ver que tenemos que poner más atención a tus cosas, Señor. Permítenos, Señor, que seamos hombres y mujeres íntegros, que no haya división, que no haya medias tintas contigo, Señor, sino por el contrario, Señor. Dice que aquel que oye estas palabras y las hace, permítenos ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos, Señor. Permítenos llevar el Evangelio donde quiera que vayamos, no por palabras, Señor, sino por testimonio, por hechos, Señor. Con nuestras obras, Señor, con nuestro buen conducir, Padre, que podamos reflejar tu rostro, Señor. Padre, permítenos, Señor, el no hacer alianzas con otros ídolos, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú no compartes, Señor, a tu pueblo con nadie, Señor, y por eso es que tú eres un Dios celoso, un Dios que no va a compartir a su creación y a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hemos estado mal, Señor. Ayúdanos a ir por el camino derecho, Señor, y quita, Señor, todo tropiezo que pudiera ver enfrente de nosotros, Señor, toda tentación, Padre, toda cosa, Señor, que pueda hacernos deslizar, Señor. Padre, sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, Señor. Permítenos guardar, Señor, nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor. Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, y ven a restaurar, Señor, aquello que ha sido fracturado, Señor.
Ven a restaurar, Señor, esa intimidad contigo, esa comunión contigo, Señor. Permítenos, Señor, ser un solo pueblo, así como esos ceneos, Señor, ese clan del suegro de Moisés, Señor, estuvo con el pueblo y fueron un solo pueblo, Señor. Permítenos a nosotros también ser uno solo, Señor. Así como tú y Jesús son uno solo, nosotros también queremos ser uno solo. Que no se vea dónde empieza Israel y dónde termina Cristo. Que no se vea, Señor. Que seamos uno solo, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, porque es el que habla a nuestras vidas y nos dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Muchas gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.